Bueno, vamos a iniciar con esta enseñanza. Bienvenidos los hermanos que se van conectando, que Yahweh les bendiga. El nombre de la enseñanza que traigo en esta noche se llama Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Bueno, vamos a decir, bueno, ¿y esto cómo es esto? Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Ser dueño de sí mismo quiere decir, por ejemplo, cuando una persona es propietario de una casa, tiene el derecho de poseer, de usar, tiene el derecho de disponer algo sobre lo que esa persona tiene. Ser dueño de sí mismo quiere decir que tú tienes que controlar y gobernar lo que tú tienes, lo que es tuyo. Pero yo quiero decirles, amada Quijilá, que una persona que no sabe ser dueña de sí misma, pues no vas a poder ser dueña de nada. Si uno no es dueño de sí mismo, no puede ser dueño de nada. Si nosotros no podemos ser dueños de nuestra vida, claro, el que maneja nuestra vida o el que tiene que dirigirnos o gobernarnos es nuestro Padre Celestial. Pero ustedes saben que nuestro Padre Celestial nos dio un libre albedrío, la voluntad de elegir el bien o el mal. Pero si hay una manera o hay una parte que nos corresponde a nosotros ser dueños de nosotros mismos. Y es lo que vamos a aprender en esta noche porque a veces se nos puede olvidar el cómo llevar a cabo esta palabra que la podemos encontrar en Primera de Tito. No, perdón, ya le puse primera, no tiene primera. Tito, porque es Timoteo la que tiene primera, segunda carta, no. Tito, capítulo 1, versículo 8. Tito es muy poquito lo que se habla, pero lo que habla casi viene siendo como Pablo le dijo a Timoteo. Viene siendo como parecido a Timoteo. Pero Tito nos habla ahí la palabra en este versículo, capítulo 1, versículo 8. Pablo le estaba diciendo a Tito, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y ahí es donde aparece la palabra dueño de sí mismo. ¿Ustedes habían escuchado esto? Dueño de sí mismo. A ver, ¿sabían que Pablo le había dicho a Tito que tenía que ser dueño de sí mismo? ¿Y alguien de ustedes puede saber qué significa dueño de sí mismo? Lo dije al principio, pero eso es literalmente, pero nosotros vamos a aprender espiritual. Y también como un adjetivo, lo que nos está diciendo ser dueño de sí mismo. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Yahweh, nos dio un tabernáculo, un templo, el cual mora el Ruach HaKadosh. El que tiene que ser dueño es el Ruach HaKadosh. Pero hay una parte que también nos corresponde a nosotros, cómo administrar todas las cosas que entran a nosotros, sean buenas, sean malas, y todas las cosas que salen de nuestra boca, sean buenas o sean malas. Pero aquí Pablo le estaba diciendo a Tito, dueño de sí mismo. Entonces yo tengo en la Biblia Kadosh, en una traducción Kadosh, dice, dice la palabra
aquí es donde a cuando estaba estudiando, aquí es donde yo entendí cómo es lo que el Padre nos está diciendo, cómo vamos a ser dueños de sí mismo. Dice aquí en la K2, más bien, Pablo decía a Tito, más bien hospitalario, amante de lo bueno, de la mente sensata, íntegro, K2, que quiere decir santo, y que tenga dominio propio. Quiere decir que dueño de sí mismo es igual a dominio propio. Y yo escuché en esta mañana cuando estaba orando, y tengo días que el Ruach HaKodesh me decía dominio propio. Y yo dije, bueno, necesitamos conocer si estamos llevando a cabo o cómo lo estamos llevando a cabo nuestro dominio propio. ¿Tenemos dominio propio? ¿No tenemos? ¿Conocemos que sí? O no lo conocemos? ¿O no sabemos ni cómo trabaja, cómo opera en nosotros, cómo se ha desarrollado? Quizás no sabemos o quizás sí sabemos. Y yo me acuerdo que en una enseñanza yo les dije, amada Quijila, que buscaron ustedes, yo creo que tiene esa enseñanza como un mes, más o menos, que buscaran qué era dominio propio, porque era muy importante saber qué es el dominio propio. Y yo encontré, conforme a la escritura, tres cosas que conllevan a lo mismo. Dueño de sí mismo, dominio propio, y luego vamos a ver también qué es dominio propio. Yo me lo imagino como por ejemplo, como una escalera, que hay un paso, uno da un paso a la escalera y luego da al siguiente escalón y al siguiente escalón. Uno va escalando. Pero finalmente viene siendo lo mismo, el mismo camino. Quiere decir que dueño de sí mismo es el mismo camino que el dominio propio y que la otra palabra que en este momento les voy a compartir. Entonces aquí estamos viendo, el dominio propio es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es indispensable? Porque el dominio propio es fruto del Rúa, como dice en Gálatas 5:22 al 23. Entonces, como es un fruto del Rúa, tiene que cultivarse, tiene que crecer. Entonces aquí ya nos empieza a decir la palabra, ok, entonces el dominio propio es un fruto, ¿sí? Es un fruto. Ahí en Gálatas 5:22, 23. En el 23 vemos que dice la palabra mansedumbre, templanza. Y yo lo busqué templanza en el diccionario Strong, en el número G1466, G1466, que significa encrateía, que quiere decir dominio propio, templanza. Entonces ahí entendí, dominio propio es igual a templanza. Entonces quiere decir que el dominio propio es un fruto en el cual se manifiesta en la templanza. Y ahí me envía a otro número strong, que es el G1468, que quiere decir encrates, se escribe E-N-K de kilo, R-A-T-E y S, acento en la E. Encrates quiere decir fuerte en una cosa y quiere decir bien controlado, en apetito, etcétera, etcétera, dueño de sí mismo. Y ahí es donde yo encontré cómo dueño de sí mismo quiere decir dominio propio y quiere decir templanza. Y yo me imaginé en ese momento a la manifestación del Padre,
cómo el Padre se manifiesta a través de su Hijo Yeshua y cómo se manifiesta a través de su Ruach HaKadosh. Quiere decir que el dueño de sí mismo se manifiesta en dominio propio y también en templanza. Eso es lo que yo entendí cuando estaba meditando esta lectura. Que es hermoso saber que de una palabra te va a llevar a otra y te va a ir confirmando lo que el Ruach HaKadosh nos quiere hablar. Entonces, cuando tú estás hablando de templanza, al mismo tiempo estás hablando de dominio propio. Y al mismo tiempo que estás hablando de dominio propio, estás hablando dueño de sí mismo. Quiere decir que si tú eres dueño de ti mismo, tú sabes controlar tu vida espiritual, tú sabes controlar tus emociones, tus sentimientos, tus actitudes, tus acciones. Por eso yo les decía que el dominio propio es un fruto del Rúa, el cual se debe de cultivar. El cual cuando vamos a conquistar o a dejar que se cultive este fruto, crezca este fruto, se desarrolle con más fuerza, nos va a evitar errar o pecar. Porque el dominio propio no fue dado por el Padre porque es un fruto. Entonces ya está dentro de nosotros. Porque muchas veces nos pueden decir, no, es que yo no tengo dominio propio. No, sí, todos tenemos dominio propio, pero quizás no lo sabemos ejercer, no lo sabemos poner activo, no lo dejamos trabajar. A lo mejor el dominio propio ahí está detenido. No sabemos cómo darle uso, no sabemos cómo orar, cómo pedir. O sea, nos falta el conocimiento para pedirle al Padre que nos ayude en el dominio propio a que sea ejercitado. Hay muchos ejemplos bíblicos donde nos menciona que nuestros padres, nuestros antepasados y como muchos personajes bíblicos, les faltó ejercer el dominio propio porque lo tenían, pero fallaron, erraron. Les faltó poner en acción el dominio propio. Por ejemplo, Sansón. Sansón nos dice la palabra que él erró, que él se fue por otro camino, que él desobedeció, él le faltó dominio propio. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, cayó en la seducción de las mujeres. También tenemos otro ejemplo, David, muy conocido, el adulterio de David que cometió con Betsabé. Él también a David le faltó dominio propio. A otra mujer muy conocida, la esposa de Lot, también le faltó dominio propio. Ella se convirtió en una estatua de sal por voltear hacia atrás y mirar las cosas materiales. Entonces a ella le faltó dominio propio. Otro ejemplo que tenemos al rey Ezequías también. Eso lo encontramos en Isaías 39, como él siendo tentado fue avisado, pero le ganó sus emociones y empezó a mostrar todo lo que él tenía, todos sus tesoros, porque llegaron aquellas personas de Babilonia que eran sus enemigos, pero en ese momento no se manifestaron como enemigos, sino como para realizar una alianza con Ezequías. Y Ezequiel, como había pasado una enfermedad y el padre le había otorgado 15 años más de vida, entonces estos personajes babilónicos fueron a visitarle y Ezequías, ¿qué hizo? Les mostró todo lo que él tenía, todos sus tesoros, todos sus bienes. Dice que aún nada le faltó que enseñarles. Y cuando fue el profeta Isaías y le dijo que qué había pasado con los de Babilonia, con los
hombres de Babilonia y Ezequías le relató todo eso que sucedió. Y eso no tenía que hacer. Tenía que ser prudente Ezequías. Y por causa de su imprudencia, le faltó el dominio propio, tuvo consecuencias. Fueron cautivos y él, pues, él lo único que dijo ahí en la palabra, ahora recuerdo, él dijo que solo quería paz y seguridad, algo así dijo. Vamos a ir allá, porque esto es muy importante meditar en esta escritura. Isaías 39 dice que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Lo que a mí me llama la atención que dice aquí en el versículo 8, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Yahweh que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Pero eso no sucedió. Por su imprudencia eso no sucedió. El padre lo que habló dijo que él iba a ser cautivado con todo el pueblo y que sus hijos que saldrían de él tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia, o sea, como eunucos, como esclavos, como prisioneros ahí, no iban a estar acá en lo que les correspondía. O sea, yo quiero decirte o sea, cómo cuando nos falta el dominio propio, hasta vamos a causar problemas a nuestra familia. O sea, por una decisión mala, por una emoción mala, que no fue buena en ese momento, que no te detuviste a meditar, vas a ocasionar problemas a tu generación, a tu familia. Este ejemplo de Ezequías es para meditar de lo que se le advirtió que lo hiciera y él se lo olvidó, o sea, le ganaron las emociones, los sentimientos, porque estaba muy contento de que Yahweh le había salvado la vida, 15 años más le había otorgado y creyó que no iba a pasar nada de lo que ya se le había anunciado. Que el Padre en su misericordia sí le añadió, pero creo yo que no era la voluntad del Padre que él estuviera ahí, pero como Ezequías oró y bueno, el Padre tuvo misericordia, pero no era su voluntad. Yo me imagino que era una voluntad permisiva, porque para que eso sucedió, ya no hubo ni paz ni seguridad, fueron cautivados sus descendientes. Entonces, por la falta de dominio, nosotros podemos errar, podemos cometer muchas malas decisiones y por ende quienes son también llevan del bulto, como por acá dicen, nuestra familia, tristemente. Bueno, ese es un ejemplo que les doy de estos personajes bíblicos, pero ahora vamos a entrar al concepto ¿qué es el dominio propio? Para que ustedes lo tengan un poco mejor conocido. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, las palabras y las acciones, evitando así que éstas nos controlen a nosotros. Ese es dominio propio. Eso es ser dueño de sí mismo. Eso es tener templanza. Quiere decir que nos va a ayudar el dominio propio a tener una capacidad para controlarnos, para sujetar lo que está en contra de la obediencia. Entonces, el dominio propio nos va a dar también la capacidad de elegir lo que queremos, ya sea pensar, sentir
o decir o hacer, que viene siendo lo mismo que ya les mencioné. Emociones, sentimientos, palabras, acciones. Tener dominio propio también es de carácter, autocontrol y autodisciplina. Todos nacemos con lo que el Padre nos dio, sí, porque Él nos sopló aliento de vida. Tenemos su espíritu y por ende se va desarrollando en lo que nosotros conocemos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. Pero el carácter se va aprendiendo también. El carácter se va desarrollando conforme vamos creciendo, conforme vamos siendo enseñados, instruidos, capacitados. No todos nacen con el carácter ya. Eso viene en el desarrollo. Entonces, todos podemos nacer con el dominio propio, todos nacemos con el dominio propio, pero el dominio propio se tiene que ir desarrollando. Pero finalmente ahí va a estar el dominio propio, el cual te va a decir, o te detienes a una pasión, a un deseo que sientes, sea alguna perversidad, algún pecado que, que sabes que eso es malo ante los ojos del Padre, pero aún así no hay un control, no hay un dominio sobre esa situación. Y bueno, pues en el camino uno va aprendiendo, ¿cierto? Uno va aprendiendo en el camino con los errores. Y bueno, pues esa es nuestra escuela, por ahí escuché, esa es nuestra escuela y esta, sí, claro, estamos en una escuela, no vamos a dejar de aprender aquí en la tierra, pero sí tenemos que seguir caminando hacia la meta, al supremo llamamiento en Yahshua HaMashiach. Entonces también es autodisciplina el dominio propio. ¿Y cuánto necesitamos entender, amada Quejilán, que es muy necesario el dominio propio, estar ejercitado en nuestras vidas para no errar, para no cometer errores, para no desviarnos a izquierda ni a derecha? Tristemente vemos muchas personas por falta de dominio propio, por falta de ser dueños de sí mismos, de no tener templanza, ¿dónde los podemos encontrar? Algunos en las cárceles, porque no se controlaron a una emoción de celos. ¿Y qué pasó? Mataron a alguien, tuvieron que ver con algo y hoy están en prisión. También vemos muchas personas, matrimonios que han sido destruidos por la falta de dominio propio, por la falta de controlar sus iras, sus quejas, sus contiendas, sus pleitos. No supieron llegar a un acuerdo, no supieron el uno al otro tener dominio propio. No hubo templanza en ellos. Y tristemente vemos familias también separadas porque falta el dominio en sus vidas. También vemos ministerios por falta de dominio propio han sido destruidos, han dejado la carrera y se han vuelto al mundo por dominio, que no lo supieron ejercer, que se dieron a sus deseos. También vemos nosotros mismos como hijos de Yahweh, como pueblo de Yahweh, que nos falta dominio propio ejercerlo para obtener objetivos, metas. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotras no decimos, me voy a proponer hacer esto y lo llevas a cabo un día y otro día y después dejamos de hacerlo? Nos falta dominio propio, nos falta
decisión, control sobre esa área. Y vemos muchas personas que abandonan el llamado, abandonan porque les hizo falta el dominio, les hizo falta la decisión, la determinación, les hizo falta también pedir ayuda al Padre. Porque no solamente se va a quedar ahí que tú te tienes que esforzar, no. También hay algo que tenemos que hacer y es orar y pedirle al Padre. Que Él por medio de su Ruach HaKadosh dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Pero hay que hablarlo, hay que pedirlo, hay que rogarle, hay que hacer la parte que nos corresponde. Al estar yo aquí, yo tengo que tener control de dominio propio. Porque mira, amada que Gila, miren, aquí son las 10 y van a ser 20 para las 11. Entonces yo decía, aquí para mí ya es tarde, yo quisiera estar dormidita para después levantarme a la vigilia. Y no ven que mis ojos de repente se ven tan chiquitos porque la desvelada sí me pone y a veces hasta están llorando porque por la desvelada se me irrita mucho. Entonces yo decía, pero es que yo quisiera estar acá, pero es un compromiso, es un deber que estoy aquí. Y yo me deleito al estar aquí con ustedes, pero también quisiera estar en la camita ya acostadita y reposando para levantarme a la vigilia. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dominar mi carne, dominar y esforzarme, o sea, dejar esa área que me está llamando, que me está tentando a hacer algo que no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que yo esté aquí con ustedes. Ese es dominio propio, o sea, morir al deseo que no es la voluntad del Padre, esforzarnos. Otro ejemplo que les quería decir, a veces tenemos que tener dominio propio en la comida, dejar de comer aquello que nos está causando daño. Claro, hay muchas cosas que sí podemos comerla, pero no podemos comer en exceso en cantidad tampoco. O sea, solamente que sea alimento, pero no que el alimento sea una adicción a nuestra vida. Ahí hay que tener control también, dominio propio. Le voy a compartir. A mí me gusta mucho la leche. Yo creo que todos tomamos leche. Pero en este tiempo, por los acontecimientos que van a venir, yo dije, yo tengo que dejar la leche. O sea, de una manera yo tengo que tener dominio propio y decir no, porque se me antoja. A todos se nos antoja un vaso de leche. En la mañana sé lo que se toma un vaso de leche, con un cereal, o sea, con un pancito, acá dicen pancito, con un pan y eso. Y a mí lo que más me gusta es la leche. Entonces dije, yo tengo que decir, bueno, yo no voy a tomar leche. Y a veces hasta mi esposo me dice, amor, ¿no quieres leche? No, yo no estoy, yo estoy en un voto de no tomar leche. Eso, a mí sí me gustan los lácteos, pero la leche es lo que, como que es lo que más me gusta así fría. Entonces yo le decía a mi esposo, no, yo tengo que ser determinante y no tomar leche. Y hasta ahorita tengo ya días que he dejado la leche y ya no se me apetece como se me apetecía. ¿Por qué? Porque dije, tengo que tener dominio propio de decir no, no. O sea, ¿por qué? Porque tengo que acostumbrar mi cuerpo a que se tiene que someter. Yo soy dueño de mí mismo. Yo soy dueño, entonces mi carne no me tiene que gobernar a mí. Todos nosotros sabemos que nuestro primer enemigo no es Hasatán. Nuestro primer enemigo es nuestra carne. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos a hacerle caso a nuestra carne a lo que queremos. Ah, queremos unas galletitas que están muy ricas y sabrosas. Ay, se me antoja un pastel. Entonces queremos eso que nos gusta. Y hasta decimos, no, nada más poquito, no, cuando vemos ya nos acabamos toda la bolsa. Cuando vemos ya tenemos todo lo que íbamos a decir y procuramos hacerlo y procuramos hacerlo
y quizás nos esforzamos, pero nuevamente caemos y no logramos nuestro objetivo. Bueno, ¿qué falta? Dominio propio. Falta templanza a decir sí y a decir no cuando es no. Entonces yo les decía que la falta de dominio propio nos hacen caer en pecado. El dominio propio nos va a ayudar a tener una vida victoriosa y a mantenernos libres en Yahshua Hamashiach. Tener dominio propio nos va a mantener en victoria y en libertad en Yahshua Hamashiach. Yo puedo pensar que el dominio propio es el que nos anuncia a lo que está enfrente de nosotros, bien o mal. Esa es tu decisión. O quieres conquistar, quieres vencer en un área, bueno, hay que conocer cómo nos va a ayudar el dominio propio. Tener dominio propio es importante para vivir en santidad, en obediencia, en amar y agradar a Elohim. Tener dominio propio nos va a ayudar a vivir o nos va a mantener en vivir en esa santidad, en esa obediencia, en amor y en agradar al Padre, a nuestro Elohim. Por eso yo les decía, el dominio propio también se tiene que ir ejercitando día a día. El dominio propio no quiere decir que solito se va a ejercitar, no. Creo que todos nosotros tenemos mucho por qué trabajar en las áreas de nuestras vidas. Por eso el Ruach HaKadosh nos trae día con día, por eso leemos la palabra en devocionales, por eso la escuchamos, porque la Biblia, la palabra del Padre, va a guiar nuestro camino, nos va a decir por dónde ir caminando y qué es lo que nos va a decir en qué estamos fallando. Por eso el dominio tiene que ir ejercitando. ¿Para qué? Para que crezcamos en tomarlo en cuenta que está ahí para librarnos de cometer errores. De decir, hey, emoción, meditar, eres buena en este momento al accionar, va a ser beneficio o mejor no tengo que actuar en hacer algo. Porque a veces por impulso hacemos las cosas y después vienen las consecuencias. Y tristemente, más en este tiempo donde están las personas llevando a cabo las fiestas que van en contra de la palabra. Hay muchos sentimientos encontrados, muchas emociones que fluyen y es cuando tenemos que tener más dominio propio, ejercitarlo que en el músculo del dominio propio estén fortalecidos para no caer en el lazo del cazador. Amados, si hay un pecado en nuestras vidas que nos está enseñoreando, que nos está haciendo caer día con día, porque no lo podemos dejar, quiere decir que ese pecado somos esclavos nosotros de ese pecado. Quiero decirles que ningún hombre, ninguna mujer es verdaderamente libre hasta que no pueda dominar a sí mismo. Lo voy a repetir otra vez. Ningún hombre, ninguna mujer es verdaderamente libre hasta que no pueda dominarse a sí mismo, hasta que no pueda ser dueño de sí mismo. Tenemos que reconocer que aún no hemos sido libres del todo,
Decimos por fe que somos libres. Y sí somos libres en Yeshua HaMashiach por su sangre. Pero hay áreas en nuestras vidas que todavía están cautivas, que todavía nos arrastran a cometer pecados. Por ejemplo, nuestra boca, que a veces hablamos y pecamos. En las muchas palabras no falta el pecado, dice la Escritura. Y dice también en Santiago, en el libro de Santiago dice que aquel hombre que refrena su lengua es varón perfecto. Pero si no refrenamos nuestra lengua, quiere decir que estamos pecando. Entonces, mientras nosotros no sepamos dominarnos a nosotros mismos, no vamos a ser verdaderamente libres. Por eso viene la enseñanza, por eso viene el aprendizaje para llevar a cabo la obediencia a lo que el Ruach HaKadosh nos está hablando. Entonces me van a decir, entonces, ¿cómo vamos a poder ejercitar el dominio? ¿Sí? Como se debe de ejercitar, sí se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué necesitamos para ejercer el dominio propio, para ser dueños de sí mismo, para tener la templanza? Hay una parte que le corresponde a Yahweh y hay una parte que le corresponde a cada uno de nosotros. El 50% vamos a dejárselos a Yahweh y el 50% lo tenemos nosotros que ejecutar. Para tener dominio propio se necesita la decisión y la fuerza de voluntad. Repito, para tener dominio propio se necesita la decisión y la fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para dejar un mal hábito o para dejar un pecado. Porque sí se puede. Sí se puede para dejar un mal hábito y para dejar el pecado. Porque hay quienes dicen, no, es que no he podido dejar esto, no, es que no has tenido ni decisión, ni determinación, ni fuerza de voluntad. Te ha faltado, ¿no? Porque nos dicen, no, yo sí tengo fuerza de voluntad, pero hay una parte que lo están haciendo en sus fuerzas y no logran el objetivo porque les falta otra parte que no conocen, que es el 50% que le corresponde a Yahweh. ¿Qué le corresponde a Yahweh? Ayudarnos y también la gracia de nuestro Elohim, su misericordia, como dice la palabra, su misericordia es nueva cada día. Las aflicciones del justo son muchas y de todas ellas Yahweh los libra. Y también hay otra escritura, el justo caerá 7 veces y 7 veces Yahweh lo levantará. Entonces quiere decir que sí, una parte nos corresponde a nosotros en decisión, en fuerza de voluntad de llevarlo a cabo y la otra le corresponde a Yahweh ayudarnos y nos da su gracia, su favor, su misericordia. Y por eso tienen que ir de la mano. Porque sí he visto yo personas en el mundo que han salido de alguna situación, sea alcoholismo, sea que estaban fumando, sí tuvieron voluntad y les ayudó. Pero hay quienes no han logrado todo el objetivo, porque quizás hay decisión, pero no hay un clamor genuino para clamarle al Padre. Y por eso, y hay otras personas que no tienen ni decisión ni fuerza de voluntad para dejarlo y tampoco no quieren ayuda, porque no hay dominio propio. Pero si tú tienes dominio propio para dejar un mal hábito, entonces tú te vas a proponer o te vas a comprometer con el Padre y decirle, mire Padre,
En oración le vas a decir, yo estoy fallando en esto, hay un mal hábito en mi vida, por ejemplo, no sé, de levantarme tarde, de comer mucho, de no llevar a cabo los hábitos conforme a la palabra. Estoy luchando, no he podido hacerlo. Entonces le confesamos al Padre nuestro pecado, nuestras faltas, y también le decimos, yo sí tengo decisión de hacerlo, yo sí quiero hacerlo, yo tengo voluntad de hacerlo, mas no he podido solo, o no he podido llevarlo a cabo, pero yo necesito tu ayuda, tu socorro, tu misericordia, tu gracia, que vengas en mi vida para que yo pueda llevar a cabo tu voluntad o este propósito. Y el Padre te responderá. Y vamos a ver, para concluir, cómo la parte que le corresponde a Yahweh nos dice la palabra en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, yo no sé ustedes, pero yo cuando oro siempre la menciono. Quizás no en todas mis oraciones, pero es muy repetitiva esta palabra porque esta palabra se ha hecho un rema en mi vida porque dice que Yahweh es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la escritura, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que Él produce en nosotros el querer y el hacer. Por eso yo le decía, el Padre me produce el querer y el hacer por estar aquí con ustedes, porque esa es su voluntad. Que mi carne lo que produce es que quiero otras cosas, pero mi Padre eterno, su voluntad es que yo esté aquí y ustedes recibir de la palabra de nuestro Padre Celestial, porque su palabra nos da vida eterna y reunirnos nos da vida eterna también. Y reunirnos nos da una bendición. Entonces, esa es la parte que le corresponde al Padre, el que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y segunda de Timoteo 1:7. Esta también es muy conocida. Muy conocida esta palabra, segunda de Timoteo 1:7. Yo no sé si ustedes se la han aprendido, pero esto por donde quiera siempre dice, no, yo no tengo espíritu de cobardía, yo tengo de dominio propio, amor y poder. Y siempre lo dice, no, nosotros no somos cobardes, pero en sí conocían que era dominio propio porque solamente lo dicen, mas no escudriñan qué es verdad. Dice la escritura segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado el oír espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí confirma la palabra que el dominio propio nos fue dado por el Padre. Quiere decir que sí tenemos dominio propio, pero no está ejercitado en nuestras vidas. O sí ha sido ejercitado en algunas áreas y en algunas áreas nos falta que tenga ese hacer en nosotros. Entonces el Padre nos dio dominio propio, que es un fruto de su rúa, de su espíritu, que es la templanza. Y bueno, para ahí donde también para concluir a lo que le corresponde al Padre, Gálatas 5:22-23. Ahí también nos dice lo del fruto, lo de templanza. Entonces la templanza es un carácter que se va desarrollando en nuestro caminar con el Padre, que lo tenemos pero se va desarrollando. Y habíamos hablado que
Templanza significa también dueño de sí mismo. O sea que la templanza que nos va a ayudar para controlar áreas de nuestras vidas. Y ahora sí vamos a ir a la otra parte, la parte que nos corresponde a nosotros. Ya vimos la parte que le corresponde al Padre, Él ya nos la dio. ¿Cómo nos la dio? Nos la dio como un fruto, la templanza, que ya está en nosotros, nos dio dominio propio que está en nosotros, y también Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Él ya hizo la parte que le corresponde. Ahora a nosotros nos corresponde Primera de Corintios del 9 al capítulo 9, versículo 24 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. Pablo le decía a los corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba diciendo que trata a su cuerpo con dureza y lo somete a esclavitud. Entonces, en vez de que nuestro cuerpo nos esclaviza a nosotros mismos, nosotros debemos esclavizar a nuestro cuerpo, porque a veces nuestro cuerpo es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos, que el estómago nos pide una cosa y ahí vamos a darle lo que él desea. Nuestras emociones, sentimientos quieren cosas agradables y también se las damos. Nuestros pensamientos, nos hacemos amigos de los malos pensamientos y estamos platicando con ellos y ya ahí cometemos pecado. Estamos prejuiciando contra alguien, pensando mal. Entonces, ¿qué hacemos? Ya nos hicimos esclavos de nuestro cuerpo. Y Pablo decía, trato mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud, para que así, después de haber sido heraldo, quiere decir de proclamar la palabra, para otros, yo misma venga a ser eliminada. Y mismo vaya a fallar. Pero aquí no, aquí Pablo les estaba diciendo a los corintios, bueno, que es como aquellos que corren por una corona corruptible. Nosotros no, nosotros estamos avanzando, estamos corriendo, estamos luchando por una corona incorruptible. Y hay cosas que debemos de hacer. Y lo primero es dominar nuestro yo. Dominar mi Julia, puedo decir yo. Dominarme, ser dueño de sí mismo, de mí misma. De decirle lo que tiene que hacer mi cuerpo, no lo que mi cuerpo diga que lo que yo tengo que hacer. No. Mi cuerpo, yo les di una palabra esta semana, ahí en la oración de la intercesión les dije, nosotros somos siervos de justicia, somos siervos de la justicia, que nuestros miembros en otro tiempo eran miembros de inmundicia, de iniquidad, pero hoy son miembros de la justicia. Entonces, como nuestro cuerpo ya ha sido redimido por la sangre de Yeshua, por el sacrificio expiatorio de Yeshua que nos dio,
por su gracia y su misericordia, entonces ahora yo tengo que someter a mi cuerpo, decirle, miembros, ustedes no son para estar pecando porque ustedes, la carne le gusta la comodidad, le gustan los malos hábitos, pero mis cuerpos, mis miembros y todo mi ser tiene que ser sometido al servicio de Yahweh, a la voluntad del Padre, y yo tengo que ser dueño de esto. El Padre me dio la decisión de elegir el bien y el mal. Ahora yo determino que mi cuerpo se someta a lo que está la palabra, a lo que dice la Escritura. Entonces Pablo ponía ese ejemplo de aquellos que como corren, de aquellos que como buscan, pero él solamente estaba comparando, ¿no? Estaba comparando a un atleta y también en otra escritura compara a un soldado. O sea, y aquí a mí me decía, bueno, un atleta tiene disciplina. Un atleta tiene que cuidar su alimentación. Un atleta tiene que cuidar sus pensamientos porque si se está distrayendo en otras cosas, va a perder la carrera. Al igual un soldado, se tiene que preparar, tiene que ser disciplinado. No es un soldado que se levanta hasta tarde. Los soldados se levantan temprano a llevar a cabo sus actividades. O sea, yo veo que Pablo lo estaba diciendo como ejemplo, pero hay mucha verdad dentro de esto. Estaba diciendo que un atleta tiene dominio propio y un soldado también. Tienen dominio propio porque se entregaron a lo que está delante de ellos, que es la meta. Y Pablo es un ejemplo a seguir. Pablo dijo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Yahshua HaMashiach. Y lo determinó así. Entonces por eso decía ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer si los atletas golpean su cuerpo? O sea, ellos se esfuerzan, quizás hasta cosas hacen para mantener ese cuidado, entonces nosotros también, como hijos de Yahweh, tener una disciplina. Y si nos falta mucha disciplina, amada Quijera. Y no solamente lo digo por ustedes, sino por nosotros también. Hay cosas que todavía estamos ahí luchando y nos ponemos para dejar y que ya no nos gobierna esta carne, pero vamos igual al mismo propósito, a ser disciplinados. Y vamos del 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Dice la palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Entonces, Pedro también estaba compartiendo que lo mismo que Pablo, viene siendo lo mismo, pero Pablo estaba dando un ejemplo del atleta, más Pedro está diciendo, bueno, al conocimiento, si ese atleta tiene un conocimiento, pues él está poniendo dominio propio. Ahora nosotros como hijos de Yahweh tenemos un conocimiento de la palabra y le tenemos que poner dominio propio, porque por sí solo conocimiento ahí se va a quedar, pero si no hay dominio propio, si no hay decisión, si no hay disciplina, no vamos a obtener lo que nosotros deseamos. Y pues todos necesitamos la bendición, necesitamos respuestas contestadas, necesitamos crecer espiritualmente. Entonces se necesita perseverancia. Y por último, primera de Pedro 5:8.
Eso también lo conocemos y es lo que nos habla. El dominio propio es autodisciplina. Dice la palabra primera de Pedro 5:8. Permanece, no, perdón. Dice ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí nos habla de disciplina. La vigilia es disciplina. Y también dice sed sobrios. ¿Y qué quiere decir sobrios? Ser discretos. Ezequiel no fue discreto, Ezequiel le abrió la puerta a sus enemigos que iban disfrazados como pensando el bien de la emoción de que Ezequiel estaba con vida aún, pero fueron a observar. Y aquí yo digo, bueno, yo les voy a dar un consejo, amada Quijila. Cuando tú vayas conquistando áreas en tu vida, no le vayas a decir a todo mundo, así como dicen por acá, a todo titirimundo, porque a veces somos así. Nos gana la emoción y les decimos a todas las personas lo que el Padre está haciendo, a veces en nuestro matrimonio, a personas que no están preparadas para escuchar. Una cosa es dar un testimonio, pero otra cosa es ir y contarle todas tus cosas íntimas a aquel que tú sientes que está muy cerca de ti. Que en otro momento esa persona puede ser seducida por el enemigo y te puede dar un golpe por la espalda, porque tú abriste demasiado el corazón por amor o por algo que tienes con esa persona y esa persona puede herir tus emociones. Porque Ezequías abrió una puerta a los enviados de Babilonia y les mostró todo, o sea, no tenía por qué mostrarle todo su intimidad. Dicen que hasta la cámara, que es su recámara, los metió y les enseñó. Y a veces somos así nosotros. Nos dejamos llevar por un acercamiento muy cercano y les dejamos decir todo, hasta con punto y coma, y luego esas personas pueden estar dañadas, no que te quieran hacer daño, sino que hay un daño en sus corazones tristemente, y el enemigo, como anda como adversario, el diablo, dice como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y cuando menos lo pienses te va a dar un zarpazo el enemigo por donde tú menos imaginas. Por eso cuidemos lo que conquistamos. Cuidemos lo más, seamos prudentes. La palabra aquí está diciendo ser sobrio, ser prudente, ser discreto. No digas todo, porque a veces tenemos que decirle al Ruach HaKadosh, ¿es tu voluntad que yo lo diga en este momento o no es el tiempo de decirlo? No es el tiempo de... Hay tiempos, el Ruach HaKodesh es el que nos va a guiar en qué tiempo tenemos que decirlo, pero a veces no lo tenemos que decir con todas las señales, solamente glorificar el nombre de Yahweh. Yahweh está haciendo la obra y no decir, ¿y cómo le está haciendo esto? Y dije esto y dije lo otro. No solamente lo que podemos hacer es resumir eso, decir, Yahweh se está glorificando porque yo me he sometido a la obediencia de la palabra con oración, ayuno y vigilia y tan. Ser prudentes. El Padre nos manda a ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Con astucia tenemos que ser astutos porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a ver por dónde mete su cola. ¿Para qué? Para, para quitarnos la bendición.
Eso es lo que sucedió con Ezequías. Por eso cuando yo estaba leyendo, a mí me digo, yo tengo que decir esto, porque me ha pasado a mí. A veces yo, con respecto a mi esposo, porque nosotras las esposas, bueno, en mi persona, yo antes le contaba todo a mi esposo, todo, hasta lo que el Ruach acabó me decía todo, pero hay cosas que no es el tiempo. O sea, yo me adelantaba a decirle cosas que no eran el tiempo, no que le estuviera ocultando, sino cosas que todavía no era el tiempo que yo se las dijera. Y el padre me fue enseñando, me dijo, es que tú no tienes carácter en esta área. Todo. Entonces, a veces mi esposo, como no me entendía, me dañaba. Entonces, porque hay cosas que yo recibo y también que él recibe, que a veces no vamos a estar de acuerdo, porque esa es la naturaleza en un matrimonio. Hay cosas que no vamos a estar todo en acuerdo, porque hay una parte que yo recibo como proféticamente y otras cosas que mi esposo recibe como pastor. Entonces ese es el detalle que a veces yo no lo puedo comprender en un momento. Entonces el padre me dice, guarda silencio. Llegará el tiempo que el mismo padre se lo va a revelar a él y entonces cuando se lo revela a él, para mí es una confirmación. Y es cuando dije, sí, yo lo sé. Pero a veces si yo me adelanto, ay, es que el padre me dijo esto, y entonces él piensa que a veces puede pensar que es cuestión mía o no me comprende a lo que le estoy diciendo. Entonces me he llevado mis golpes, me he llevado mis malos momentos, amada Cristina, porque me ha faltado prudencia, me ha faltado dominio, porque me adelanto, me emociono, y hay cosas que también se me han escapado de las manos y cometo errores porque a veces también fallo de que me emociono hacer algo sin consultarle a mi esposo y es otro error que lo estoy corrigiendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo tomaba decisiones y pensaba yo que mi esposo ya estaba de acuerdo y cuando me decía que por qué lo hice, que por qué no lo consulté, pero es que ya lo hemos hecho y como ya lo hemos hecho, ¿para qué te consulto si siempre lo hacemos? Pero finalmente yo me quería justificar, no, pero la palabra dice que tengo que obedecer a mi esposo y eso es lo que él determinó dentro de nuestro matrimonio. Que con otros matrimonios es diferente, pero a nosotros hay un acuerdo de decir, bueno, lo que vayamos a hacer tiene que ser en acuerdo. Y yo dije, sí, es cierto. No me ha faltado dominio propio de guardar discreción y de no adelantarme, de no pensar que las cosas que son buenas, pero a veces no es el momento. Y yo he aprendido eso, es que a veces no es el momento de decir las cosas. Y este es un consejo que te doy, que tú lo que tú recibas, guárdalo en tu corazón. No quiero decirte que le vayas a ocultar todo a tu esposo, pero que se lo vas a decir, pero en el tiempo que el Ruach HaKadosh te guíe. Porque a veces el enemigo va a usar a tu esposo para que no emprendas eso que vas a realizar. Porque el enemigo es así. Y tristemente, como hay áreas todavía en las personas, son usados por el enemigo. Porque es el que está cerca de nosotros, nuestro prójimo, el que está cerquita, sea tu esposo, sean tus hijos, sea alguien que está muy cerca de ti, que lo puede usar el enemigo o lo puede usar otra persona. Pero yo ya aprendí mejor a esperar en el hoy. Y por eso siempre tomo esa palabra, es mejor confiar en Yahweh, esperar en él. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Mi confianza es Yahweh y tengo que esperar en él y tengo que aprender, amada Kejila. Y por eso yo les comparto de lo que yo he aprendido, que es muy necesario, como dice aquí la palabra, ser sobrio, ¿sí? Más que es un mandamiento. Cuando aparece en ser, es un mandamiento. Ser sobrios, ser prudentes, ser cuidadosos, ser también cautelosos.
Y bueno, eso es la palabra, que nosotros mismos nos cuidemos como dueños de nuestra vida, cuidar. Si en verdad somos dueños, debemos de permitirle al Ruach HaKadosh que nos guíe para ordenar nuestros pasos, nuestra vida, para ordenar todo lo que está desordenado. ¿Para qué? Para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, como dice el Salmo. Y esto ha sido la enseñanza. Y vamos a orar para hacer una oración de confesión. Si esta palabra te ha redarguido, te ha dicho algo a tu corazón y quieres confesar, yo te invito a que lo hagas juntamente conmigo para ponernos en manos del Padre, que nos ayude a ejercitar, a ejercer el dominio propio, porque es muy necesario, es indispensable que sea actuado o que sea accionado en nuestras vidas para no cometer errores. Estamos viviendo tiempos peligrosos y aún más vendrán y tenemos que tener este músculo que es el dominio propio ejercitado. Amén. Bueno, vamos a orar. Si quieres ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Amado Padre, bendito sea tu nombre. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque grande es tu amor. Gracias por ser nuestro Maestro. Gracias por ordenar mis pasos y gracias por enseñarme. Vengo a ti con el corazón sincero, humillado ante tu presencia, reconociendo que he pecado, que he fallado de conocimiento, de palabra y de hecho, con mis acciones y todo lo que conlleva a mi vida. Ciertamente estaba falta de dominio propio. Desconocía cómo ejercitar este músculo, pero hoy quiero llevar a cabo con tu ayuda. He conocido que hay una manera de ejercitarlo. Tú pones tu parte y hay una parte que me corresponde. Por favor, Padre eterno, te pido que me ayudes a caminar en tu voluntad. Tu palabra dice que tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Toma mi vida. Quiero ser dueña de mí misma. Quiero tener la templanza ante cada situación que me rodea. No quiero caer en el error. No quiero fallar en mis emociones, sentimientos y en mi manera de hablar. Quiero que tu Ruach HaKadosh me ayude a ejercitar este fruto que es la templanza para tener tus bendiciones y que ninguna bendición se vaya de mi vida. Yo decido caminar en este dominio propio que me has dado. Ahora sí puedo decir, Elohim no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te damos gracias por esta bendición de que tú nos has capacitado para llevarnos a la meta y al supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Te bendecimos en esta hora y le pedimos que tu Ruach HaKadosh nos llene de esa fuerza, de esa decisión, de ese poder que me llevará a ser dueño de sí misma, de sí mismo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén. Amada Quejilá, amado pueblo de Yahweh, que Yahweh Amén. les bendiga Amén. en el nombre Amén. poderoso de Amén. Yahshua Hamashiach.